Carlos Nina Gómez es un periodista dominicano, escritor y experto en boxeo, con miles y miles de artículos escritos y 19 libros publicados. Carlos Nina es un hombre de gran calidad profesional que nos acompaña esta noche en Mil Historias, con su gran historia de vida, anécdotas y experiencias inolvidables. Hace poco, Nina Gómez recibió un reconocimiento en Nueva York por su trayectoria profesional. Para nosotros es un placer recibir aquí en Mil Historias al gran periodista y escritor dominicano Carlos Nina Gómez. Bienvenido a Mil Historias, querido amigo. Buenas noches, un placer, Judith, verte de nuevo face to face, cara a cara, Así ya es. que hacía mucho no te veía cara a cara. Estuvimos trabajando varios años en el periódico Listín Diario en aquellos tiempos tan maravillosos y románticos. Así es, tan especial. Sí. Nina, es un placer para mí tener aquí a un periodista de fuste como tú, aguerrido, uno de los mejores de República Dominicana. Así te cataloga mucha gente, yo pienso lo mismo también, con valores, escritor. Cuéntame, ¿cómo te educaron tus papás? Primero, ¿dónde tú naciste? Bueno, yo nací en San Carlos. Ajá. Y te voy a decir, prácticamente no tuve padres, porque mi madre murió cuando yo tenía 2 años de edad y mi papá me abandonó. Mi madre murió muy joven, era enfermera del Hospital Padre Bellini. Y nací por accidente. Yo nací por un caso fortuito, una coincidencia biológica, en razón de que cuando yo nací, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, eso me lo contó mi hermana mayor y mi prima, Francia, mi prima Francia, y mi hermana mayor, que murió, que fue la que me crió a mí. Ella fueron ciudadanas de Estados Unidos muchísimos años. Me contó que había 2 médicos. Uno decía que yo no podía nacer porque tenía mucho problema, tenía la cabeza muy grande. Wow. Y otro decía, no, ese niño tiene que nacer. Entonces hubo una disputa entre los 2 médicos y obviamente triunfó el médico que quería que yo naciera. El de la vida. Sí. Entonces, a partir de ahí, aquí estoy. Wow, Nina. Entonces, me imagino que fue muy duro para ti. ¿Quién te crió entonces? Sí, me criaron mi abuela, que murió de más de 100 años, y mi hermana mayor, Altagracia Andújar Gómez, le decían Tati, esa fue mi hermana mayor, fue temprano en Estados Unidos, es ciudadana americana, vivió más de 45 años en Estados Unidos, murió en el 2003, precisamente. Un día antes de cumplir año mi hija más pequeña, tuve que viajar a Nueva York y yo la despedí en Nueva York. Y con esa pregunta que tú me hiciste comenzando esta entrevista, pues tengo que darte la primicia inmediatamente. Sí. Y es que estoy trabajando en la producción de mis memorias, mi historia. No te voy a dar el título, porque el título es sui generis. Exacto. Un título va a ser impactante, parece un título abstracto, pero un título que en realidad es muy concreto. Estoy escribiendo mis memorias y creo que va a tener alrededor de más de 500 páginas, digo, bastante amplio. Mis memorias, sin ver nada, solamente mis memorias como... Alguna gente me ha dicho, digo, yo todavía eso no lo he dicho a nadie de manera concreta, pero yo he dicho, bueno, acá, ¿por qué uno no puede escribir? No, tú no puedes escribir eso todavía. Entonces yo le he dicho, sí, se puede escribir. El caso es que ese libro que estoy escribiendo, lo tengo pautado para que salga en marzo del año que discurre, que comenzó el año 2020. Me he trazado esa meta y estoy trabajando duro 5, 6, hasta 7 horas diarias. Normalmente escribo tarde de la noche, a pesar de que yo me levanto a las 5:30 porque yo camino 8,5 kilómetros en el Mirador, todas las madrugadas. Pero estoy trabajando fuerte en ese libro. La primera vez que lo digo, lo que se llama primicia, y creo que primicia exclusiva, porque yo en mis libros he escrito que ya la exclusividad
las noticias exclusivas no existen. Ya no. Existe la primicia. Exacto. Y lo digo claramente en uno de mis libros porque hay muchas copias. Entonces, sobre todo los periódicos digitales son copistas, copian mucho. Y si, por ejemplo, Judith Leclerc aquí hace una exclusiva, inmediatamente están los digitales precisamente y la copian ahí mismo, entonces se le quita la exclusividad. Pero diste la primicia, que es lo principal. La primicia es la noticia que se da primero. Eso es cierto. Eso en el léxico periodístico. Entonces, yo estoy escribiendo ese libro y dentro de esas memorias hay varias anécdotas muy importantes. ¿Me puedes contar alguna? Bueno, por ejemplo, que sea una. Por ejemplo, que yo me alfabeticé a los 14 años. Yo era iletrado a los 14 años. Y fui manicero, vendí maní, fui limpiabotas, eché viaje en el mercado. Vendí tarros, nosotros decíamos tarros para la mata, yo con 5 o 6 años vendiendo tarros. Wow. Y el abandono de mi padre fue algo que me marcó me marcó bien fuerte. Pues mi padre me abandonó tras la muerte de mi mamá, y aunque después fue a mi casa, a la casa de mi hermana mayor, de Tati, y donde mi abuela, no quisieron entregarme, a pesar de que después me entregaron. Entonces él me maltrató mucho, me golpeó mucho, y la madrastra también me golpeó. Yo eso lo narro bastante, de manera clara lo narro. Él tuvo 21 hijos, de los 21 hijos solamente declaró como a 10 o a 11, yo soy uno de los declarados, aunque fue tardíamente, pero me declaró, y hay como 10 que él no lo declaró. Es una historia bastante fuerte, y yo creo que va a ser impactante porque mucha gente, la mayoría de la gente, yo acabo de cumplir 40 años en el periodismo. Mucha gente me conoce solamente como periodista, no conoce mi historia real. Nadie sabía de tu historia real, dramática. Porque hay varias etapas en ese libro, varias etapas. Está la etapa política, la etapa revolucionaria, porque yo fui un luchador estudiantil y participé en actividades revolucionarias contra el régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer, que fue un régimen criminal. Yo siempre lo digo, incluso en días pasados escribí un artículo ahí que recordé yo le llamé los 12 fatídicos años de Balaguer, y yo eso lo narro. Yo dedico bastante tiempo, bastante páginas al régimen de Balaguer, a pesar de que después, en el periodo 1986, 1996, 1996, esos 10 años, por obligación, no porque él quiso. Entonces fue un gobierno más democrático, porque él salió del poder en el 78 con la celebración de las elecciones de mayo del 78 y la llegada al poder de don Antonio Guzmán, que fue un gobierno democrático, fue un gobierno que excarceló los presos políticos y dio paso a la llegada de los exiliados. O sea, fue un gobierno democrático, el gobierno de Antonio Guzmán. Precisamente en ese gobierno yo comencé el periodismo, en el 79, cuando comencé trabajando en Radio y Televisión Americana, y después trabajé en Radio Mina informando, Noticiero Popular. O sea, toda esa historia aparece en mi libro. ¿Y cómo tú llegas al periodismo? ¿Por qué decides estudiar periodismo? Sí, yo llegué al periodismo desde que yo crucé el sexto curso, porque yo fui brincando, de que yo me alfabeticé a los 14 años, porque yo participé en la Revuelta de Abril, casi llegando a los 15 años. Participé como un muchacho en varios comandos, no me quisieron aceptar porque era muy pequeño, a pesar de que después logré estar en un comando, y ahí fue que yo me eduqué realmente, ahí fue prácticamente que me alfabeticé. Y entonces yo fui brincando cursos. Cuando llegué al sexto curso, que es el curso más importante de la educación primaria, incluso más importante que el séptimo, octavo curso de la educación intermedia, ahí yo comencé a pensar en las letras. Yo he sido muy bueno en letras, o sea, en gramática, he sido muy bueno. Incluso yo he sido profesor de gramática y de periodismo. Ahí comencé yo a ver el periodismo. Entonces comencé a estudiar paralelamente. Yo estudiaba letras en la Universidad de Santo Domingo y al mismo tiempo estudiaba periodismo en el Instituto Dominicano de Periodismo. Yo tuve un conflicto tremendo, porque mientras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Humanidades, donde estaba la unidad de periodismo, la Escuela de Periodismo,
siempre atacaban al Instituto Dominicano de Periodismo. Yo estudiaba letras y entonces tenía ese conflicto porque yo quería mi Instituto Dominicano de Periodismo, donde me gradué y después fui profesor por más de 10 años y quería mi universidad porque yo estudiaba letras allá. Entonces tenía ese conflicto y nunca hablé mal del IDP, que lo dirigió por muchos años y fundador Salvador Pitágoras Aníbar, y después lo siguió dirigiendo Adriano de la Cruz, quien fue mi profesor, siempre lo digo, mi gran profesor, y también después mi compañero de clases en las aulas, ya que yo fui profesor y fui incluso galardonado allá con un pergamino de reconocimiento como profesor al mérito. Mira, ¿y qué anécdotas tú recuerdas del periodismo? Algo que te haya pasado curioso, por ejemplo, en la calle. Me han pasado muchas cosas. Yo te voy a narrar una ahora mismo, muy fuerte, fuerte, porque como está vivo, el tipo está vivo, y después somos amigos, porque yo no tengo problema. Una vez que yo trabajaba en el Listín Diario, como en el 99 o 2000, Sammy Sosa estaba en su apogeo. Sammy Sosa protagonizó una gran batalla de los cuadrangulares en 1998 con Mark Maguire, aquellos tiempos de los honrones. Sammy Sosa terminó con 65 honrones y Maguire terminó con 70. Eso fue una batalla fuerte. Y entonces, ya en un receso, cuando la temporada muerta, como le llaman en la jerga periodística beisbolera, Sammy Sosa estaba en el país, incluso visitó una vez al Listín Diario, yo me tiré fotos con él, etc. Y después él estaba en el poder Leonel Fernández, eso fue como en el 99. Ya ahí me mandaron a cubrir el Palacio Nacional, porque Sosa iba a ser recibido por el presidente Leonel Fernández. Y en lo que lo iban a recibir, naturalmente él estaba sentado en un sitio, estaba el grupo de periodistas, entonces yo fui un periodista muy intrépido siempre, yo incluso cubrí el Palacio Nacional y entrevisté varias veces a Salvador de Blanco cuando otros periodistas no lo podían entrevistar. Yo me las ingeniaba para hacer eso. Entonces, en una ocasión yo me escabullí a la seguridad y estaba entrevistando a Samuel Sosa. Y Sosa, que era siempre muy receptivo conmigo, me decía, Nina Gómez. Y entonces yo comencé a preguntarles. Cuando yo tenía 2 minutos en eso, el director de prensa en esa ocasión lo era Adriano Miguel Tejada, que es el director ahora del periódico Diario Libre, y llamó a la guardia, a la seguridad, que me sacaran, y me dijo que yo no podía entrevistar a Sammy Sosa porque Sammy Sosa iba a ser recibido por el presidente de la República. Entonces, en los pasillos, yo le dije a él que él era jefe de prensa del Palacio Nacional, pero no jefe de prensa de Sammy Sosa. Por consiguiente, yo estaba ahí como reportero del Listín Diario y yo iba a entrevistar a Sammy Sosa. Lo entrevisté yo solo. En exclusiva prácticamente. Sí, entonces yo le dije algunas palabras ahí que no son impublicables, que no las puedo decir aquí. Y le dije, entonces había un coronel en el pasillo que me quiso presionar a mí, quiso como decirle, mire, carajo, yo le dije, mire, déjeme decir una cosa, yo le voy a decir lo que le dije a él ahorita, él es esto y esto y esto. O sea, la palabra. Yo te voy a decir, Gabriel García Márquez escribió un libro llamado El coronel no tiene quien escribir. La última frase se la dije yo, de ese libro, se la dije yo a él. Miren, nos vamos a una pausa y al regreso seguimos esta interesante conversación con Carlos Nina Gómez y por supuesto vamos a hablar también del periodismo cuando la verdad no sea distorsionada, pero eso no es poco. También Nina nos hablará de su libro Trump versus Obama, ¿quién gana? Y, como si fuera poco también, hablaremos sobre la prensa deportiva dominicana, academia, perspectiva, principios y ética. Como ven, Nina es un prolífico escritor dominicano y todavía vienen más libros de Carlos Nina. Eso al regresar, que nadie hable de imposibles. Detrás de un hombre con coraje, un hombre fuerte, aguerrido, con mucha pasión por el periodismo, está el periodista y escritor Carlos Nina Gómez, con una historia que nos ha dejado a todos hoy sorprendidos, justamente porque conozco a Nina desde hace un buen tiempo, pero no sabía que tras tuyo había una historia tan especial. Fuiste abandonado por tu padre
Tu madre muere ya pequeñito, tú pequeñito, un bebé, entonces te cría tu abuela. Es obvio que tu abuela te educó de la mejor manera, pero yo quiero que tú me cuentes, ¿cómo era tu abuela y cómo fue esa educación? Sí, doña María de los Santos Gómez, Santo Gómez, una señora de ojos azules, india, fue mi abuela, mamá de mi mamá, me educó. Lo único que yo lo critico, lógicamente, pero no una crítica fuerte, sino que era un problema de educación académica. En mi familia nunca hubo una educación académica fuerte y por eso yo me alfabeticé tarde, ¿verdad? A pesar de que comencé como a los 7 años u 8, me llevaron a la escuela, pero como a los 3 meses me quitaron. Entonces ahí fue que yo comencé a vender maní. Mi abuela fue la que me mandó a vender maníes. Yo vendía libra y media de maní, libra y media, y esa libra y media eran 65 centavos. Wow. Y con esos 65 centavos se mantenía mi familia. Wow. Y mi otro hermano, Freddy Gómez, quien fue que me enseñó a vender maní, yo lo narro eso en mis memorias, también fue un gran hombre, murió en Nueva York también. Fue como mi padre, porque fue uno de mis hermanos mayores. Yo fui el más pequeño de mi mamá. Mi mamá tuvo 5 hijos, yo fui el más pequeño. Y mi abuela me crió fuerte, nunca me dio golpes, pero la tía me daba, sí. Mi tía, la hermana de mi mamá, y mi abuela protestaba. Yo todo eso lo narro también. ¿Y te sirvieron esas pelas hoy para algo o no te frustraron? No, eso no me sirvió para nada, al contrario. Yo soy un hombre que rechazo eso. Yo nunca le di golpe a mis hijos. Yo tengo 6 hijos. Nunca le he dado golpe a mis hijos. Y yo no comparto esa posición de que yo criándole, porque a mí me dieron muchos golpes. Mi papá me dio muchos golpes. Entonces yo le agradezco mucho a mi abuela, sí, que me crió. Pero ya mi abuela falleció a los 100 años. 100 años en el acta de fusión, pero tenía más. Lo que pasa es que en esos tiempos, bueno, no se sabía, entonces la declararon como 100 años. Yo tuve otra abuela, de parte de mi papá, doña Eloísa. Sí. Eloísa Nina Gómez, Mateo Nina, la mamá de mi papá, que esa duró como 120 años. Y una vez hicimos un reportaje en el periódico, yo trabajaba en Última Hora, de San Cristóbal, en la calle Constitución, doña Eloísa. Pero yo le agradezco mucho a mi abuela que me crió, pero más a mi hermana, porque mi abuela murió, entonces mi hermana siguió conmigo y cargó con mi crianza. Y cuando yo comencé a meterme en política, ya yo adolescente, mi familia sufrió mucho, sobre todo mi familia que está en Nueva York ya, sufrió bastante. Yo caí varias veces preso. Sí. Todo eso, repito, lo narro en mis memorias. Te estoy dando esa primicia, porque mi libro debe salir en marzo de este año. Y realmente otros acontecimientos trascendentes en mi vida los narro ahí. Por ejemplo, una vez cuando yo tenía 17 años, yo andaba éramos 5 jóvenes que íbamos a una actividad antibalaguerista, y de los 5 solamente nos apresaron a 2. Ya. A una personalidad de este país que a esta no la voy a divulgar, que está viva, un abogado y político. Andábamos 5, pero ellos a nosotros 2 fueron que nos apresaron, y le dieron 2 balazos de pistola 45 aquí. Wow. Aquí ¿Y tú estabas ahí, lo viste? Yo estaba ahí, a mí no me dieron balazos, pero me agarraron, me apresaron, y duré un tiempito preso en solitaria, 7 días en solitaria, yo de 17 años. Wow. Me golpearon bastante. Uno de los hombres que yo no diría que lo odio, él murió ya en Miami, murió en su cama, no tenía que morir en su cama, Cabo Nabo Reynoso Rosario, capitán de la Policía Nacional, subjefe del Servicio Secreto de la Policía Nacional. El jefe en ese entonces era Báez Mariña, que Báez Mariña no golpeaba a los presos, el que lo golpeaba era Cabo Nabo Reynoso, que era el hombre
que es el hombre que apresaba a los jóvenes revolucionarios. Esa era la época de Balaguer. Sí, era una época muy dura. Sí, del 66 al 78, ¿no? Claro. Esa época fue dura. Entonces yo me llamo soy un sobreviviente, porque muchísimos compañeros míos que tenían la misma edad que yo, 17, 16, 15, 18 años, lo mataron. Entonces, otros apresaron, otros lo deportaron. Y yo soy un sobreviviente, igual que algunos compañeros que todavía andan por ahí, de la izquierda. Y una vez, hay una anécdota muy importante. Tú sabes que yo trabajé 15 años con una agencia noticiosa de Estados Unidos, United Press International, la UPI. Yo cubrí 6 Juegos Panamericanos, creo que 7 Juegos Centroamericanos del Caribe, 10 series de béisbol del Caribe, incluyendo 2 en Miami, 90-91. Y uno de los juegos más importantes que para mí todavía son los mejores Juegos Panamericanos, fueron celebrados en La Habana, Cuba, en 1991. Yo formé parte del equipo de periodistas de la UPI y allá el jefe de nosotros era Herman Bills, un chileno norteamericano, un chileno estadounidense, que era el jefe para América Latina de United Press International, UPI, y en una que yo estaba escribiendo, me llamó aparte, me dijo, Nina, yo quiero hablar contigo. Digo, no hay problema, a su orden. Entonces me preguntó, yo te voy a hacer la pregunta, pero no te enojes, como dice el chavo. No te enojes, pero tú eras revolucionario en tu juventud, tú eras izquierdita, comunista, y el dirigente estudiantil. Yo le dije, yo era. ¿Y quién le dijo eso a usted? No, nosotros supimos su cosa. Pero a nosotros no nos importa eso porque nosotros valoramos tu trabajo. Claro. Tú eres parte de nuestro staff de periodistas. Entonces yo le dije, no hay problema. Y eso fue un individuo de esos mediocres, ignorantes, que bandidos, que le dijo, mira, ustedes son una agencia americana, pero tienen un comunista ahí. Entonces yo le dije, no, yo no tengo problema, yo no reniego mi pasado, no lo reniego. ¿Y cómo entraste al boxeo? Al boxeo, bueno, yo practiqué boxeo desde que tenía 7 u 8 años. Yo peleaba siempre. Yo le digo a amigos míos en San Carlos, que yo cuando tenía 10, 12 años, yo peleaba todos los días ahí en San Carlos. Y cuando no peleaba en el día, yo estaba buscando pleito. Digo, mira, yo no he peleado hoy, vamos a pelear. Y yo peleaba. ¿Todavía tú peleas, Nina? No, yo ahora peleo con la pluma. Sí. Yo ahora peleo con la pluma porque tengo mis convicciones profesionales muy firmes. Y trato, en ese libro precisamente yo hablo del periodismo comprado, de la falta de ética, de los principios. Y entonces yo practicaba en la normal, boxeo, Y a partir de ahí, cuando murió Fausto C. Rodríguez, que era mi amigo, le decíamos Cunino ahí en San Carlos, él murió el 14 de agosto de 1977, cuando hizo su última pelea, que fue el 9 de agosto de 1977, él estaba en Boca Chica con su familia, él murió con su hijo pequeño de menos de 2 años y su esposa Marta. Yo lo narro también en el libro. Él murió y yo estaba estudiando periodismo ya yo me iba a graduar de periodista, pero no lo había ejercido. Ya. Y entonces yo escribí un artículo y por ahí comencé yo a escribir hasta que mis primeros artículos los escribí en el periódico La Noticia, y se lo agradezco mucho a Luis Fernández, que era en ese entonces el editor deportivo, y después de eso pasé en el 79 a trabajar en Radio Televisión Americana como redactor general, y al mismo tiempo era colaborador de Nacional. Y recuerdo, esto es una anécdota muy importante, cuando Alejandro Guerrero, que era el director de prensa de Radio Televisión Americana, me llamó, me dijo, Nia, tú vas, porque yo era el editor de deportes también de Radio Televisión Americana, que la voz principal del noticiario era Pedro Pérez Vargas, para mí el mejor locutor noticioso de este país, y así lo digo en el libro. Y me dijo, tú te vas para Puerto Rico, como 5 días antes. Digo, no, pues yo no tengo ni pasaporte. No, saca tu pasaporte. O sea, que, bueno, busqué la visa, me dio la visa y me fui para Puerto Rico a cubrir los Juegos Panamericanos en 1979. Wow. Fue mi primera experiencia internacional. Yo era un novato, periodista, no era un novato. El Nacional también me protegió. Yo escribí entonces para el Nacional y para
los boletines que pasaba para Radio Televisión Dominicana, noticiario, y yo escribía entre 8 y 10 noticias diarias para el Nacional y mis boletines. Y yo prácticamente ahí fue que me gradué de periodista, con ese fuego. Con la práctica. Y fue tanto así que ya a mí me declararon en el Nacional el novato del año. Rafael Molina Moreño me entregó un pergamino de reconocimiento a Leo Corporán por su experiencia y cosas. Leo Corporán me ayudó mucho en ese tiempo, que era editor deportivo, que era su jefe de editor deportivo. El editor deportivo era Ramón Jerez. Y entonces, a partir de ahí, como se dice, por la manera se va, entonces después yo comencé a trabajar en Radio Mira Informando como reportero general. Yo cubrí, y me satisface mucho eso, lamentablemente dentro de la tragedia, cubrí la muerte de Marcelino Vega, que era muy amigo mío, un muchacho igual que yo, joven, igual que yo. Él trabajaba en la noticia y la canillita, yo fui que cubrí eso en vivo para Radio Mira Informando. Yo fui que di la primera información sobre su muerte. Y yo, nervioso, cubrí ese evento. Marcelino Vega, que era un gran redactor joven, comenzando el periodismo prácticamente. Wow, Nina. Nina, yo quiero agradecerte sobremanera que nos hayas acompañado en Mil Historias y que me hayas traído estos libros de regalo. Sí, sí. Yo declaré que este año 2020 tengo que volver a retomar la lectura, porque uno la va olvidando y dejando atrás, y así es que voy muy bien ya este año. Cuando salga mis memorias, ay, sí, por favor. Tú vas a estar allá para que pueda memorizar todo ese libro que yo voy a publicar y que mucha gente va a quedar impactada. Y yo sé que ese libro también me va a servir de inspiración a mí para yo poder terminar el mío, que comencé hace 5 años y no he podido terminar. Por la gana. Bueno, yo escribí ese libro, periodismo, la verdad no sea institucional, en el 2018. Sí. El de Trump versus Obama lo escribí en el 2019 y mis memorias en el 2020, así que 3 libros consecutivos en 3 años al hilo. Bueno, yo creo que llevas 19 libros ya, ¿verdad? 19 y viene el 20 ahora. Y el 20 ahora. Nina, párate que quiero darte un abrazo. Bueno, sí. Gracias de todo corazón, sí, Nina, por acompañarme en Mil Historias. Me dio mucho gusto estar contigo otra vez. No nos veíamos cara a cara, pero a veces es un placer tu programa. verte. Sí, un programa muy interesante, un título muy interesante, 1000 historias, no sé cuántas historias. Ya llevamos, ya sobrepasamos hace tiempo, sí, ya tenemos 10 años al aire y ya tú sabes, pronto habrá que cambiarle el nombre a 1001 historias. No, que sigan los miles. Okay. Nina, gracias. Un gusto siempre. Que nadie hable de imposible, señores. Nina es un ejemplo. Regresamos en breve con una linda historia de Meléndez, Levita y sus canciones, también aquí en 1000 Historias. Gracias, Nina.